Más cosas que podemos ver. Esto es bastante infrecuente desde hace 20 años. Antiguamente, como ya os he dicho antes, con Franco por las calles se iban los perros y se transmitía esto. Esto es un tumor venéreo transmisible, un sticker, ¿vale? Es un tumor que se transmite en la monta, es muy llamativo, pero la verdad es que tiene un tratamiento relativamente fácil, con quimioterapia, 3 ciclos y se elimina totalmente, ¿vale? Ya os digo que como los perros ya no montan, solo se hace inseminación, esto ya ni se ve, es muy difícil de ver. Bien, más cosas que nos podemos encontrar, lesiones escrotales, abrasiones, dermatitis, bueno, todo esto tiene su importancia por el sitio donde es y su importancia porque cualquier inflamación del escroto produce un aumento de temperatura y cualquier aumento de temperatura me puede provocar una alteración de la espermatogénesis. Entonces, eso sí hay que andar pendiente. Pensar que hay gente, ya os digo, que hace estudios de todo tipo. Pues hay un estudio en el que se cogieron X número de perros y se les colocó una especie de suspensorio que aumentaba la temperatura del testículo 3 grados. Vamos a hacer una putadita. ¡Pum! Aumentamos 3 grados durante 48 horas y luego castramos al perro. Entonces se vio que el aumento de la temperatura en esa proporción, en 3 grados durante 2 días, no producía ningún tipo de alteración en la espermatogénesis. Es decir, una dermatitis, no pasa nada, ¿vale? Pero como la gente es muy mal pensada, pues a otros perros se les puso el suspensorio 2 días, se les dejó descansar 15 días y se les volvió a colocar. Bueno, pues se vio al esterilizar el perro y hacer la anatomía patológica del testículo que esa segunda aumento de temperatura sí provocaba una alteración de la espermatogénesis. Es decir, a lo que voy, repetidas dermatitis o repetidas alteraciones o repetidos cuadros de hipertermia a nivel testicular sí pueden producirme ciertas lesiones en el parénquima testicular y darme cuadros de infertilidad. Pensar que lo que yo veo en un eyaculado es lo que se produjo en el testículo 60 días antes. Un ciclo espermático son 2 meses. Es decir, la dermatitis de hoy no me crea una infertilidad mañana, ¿vale? Y ya os digo que hace falta por lo menos un par de ellas. Bien, lesiones del epidídimo, ahí las tenéis. Igual, son muy evidentes, son muy grandes, me pueden provocar una obstrucción y como consecuencia de ello una azospermia y un cuadro de infertilidad. Se diagnostican fácil con ecografía y bueno, ya os digo que generalmente son voluminosas, son lesiones que a la palpación ya notas tú que algo va mal ahí. La próstata, pues 3/4 de lo mismo, tenemos que evaluarla siempre que tengamos un perro infértil. ¿Por qué? Pues porque una próstata con hipertrofia, con quistes, con ciertas lesiones, lo que me va a provocar también es una mala calidad seminal. Ahí tenéis una ecografía, cómo se ve una próstata, tanto a nivel de las mediciones como el cambio que hay entre el corte longitudinal y el corte transversal. Lo que os he dicho antes, yo cuando hago una extracción de semen hago una extracción selectiva. Por un lado, la fracción espermática y lo detrás muchas veces las cojo juntas, no pasa nada, pero la prostática la cojo por separado, porque me puedo encontrar esas cosas. Me puedo encontrar una fracción prostática con sangre, me la puedo encontrar con pus, entonces tengo que presuponer que tengo algún tipo de problema en próstata y tengo que ir a buscarlo, ¿vale? Los síntomas de un problema prostático, pues ahí lo tenéis, desde cuadros de tenesmo, que es lo que más se suele dar, a diferencia que en humana. La próstata, pensar que en humana crece de forma centípeta, crece hacia el centro, entonces comprime la uretra y lo que suele dar son problemas de disuria. En el perro la próstata crece hacia afuera de forma centrífuga, entonces ¿qué es lo que hace? Comprime el recto y lo que suele dar con más frecuencia son problemas de tipo digestivo, tenesmo, perro que veis que intenta hacer caca muchas veces, que heces en espagueti, cosas de ese tipo. Es la diferencia entre uno y otro. ¿Qué ocurre con el semen de un perro con patología prostática? Pues me encuentro, por un lado, ahí lo tenéis, agregados, veis ahí todas esas, veis que los espermatozoides no se mueven normal, sino que están alrededor de unas células, ¿vale? Hay células de descamación, se adhieren por las cabezas y como consecuencia de ello no tienen un movimiento adecuado. Eso es lo que yo veo, ¿vale? Yo pongo una gota y digo, uy, tengo esto, pero aparte puedo tener más cosas. Siempre que os estoy hablando de semen, yo os digo lo que yo evalúo, pero hay cosas que están más allá de lo que se puede ver habitualmente. Por un lado, lo que os he enseñado antes de la extinción de las mitocondrias, los mitotracker, pues hay veces que yo puedo ver semen que se mueve, pero no se puede mover de la forma adecuada porque las mitocondrias están alteradas, ¿vale? 1. Y 2, el espermatozoide, lo importante es la información que porta, el ADN. Y muchas veces cuando tengo ciertas lesiones, lo que tengo es una fragmentación de ADN. Ese ADN se rompe y como consecuencia de ello, aunque yo haga
todos los test de progesterona del mundo, la inseminación más maravillosa y el semen se mueva estupendamente, ese semen no fecunda. Pero hacer pruebas de fragmentación de ADN no es fácil. No es fácil, bueno, pues requiere tecnología complicada y hacerlo además en laboratorios de investigación. Han sacado un dispositivo que, bueno, está en pruebas todavía, que aumentan, produciendo una presión con una temperatura sobre una muestra de espermatozoides, te puede dar una idea de cómo está. No lo he probado todavía, pero igual es una cosa que está en el mercado dentro de poquito, ¿vale? Bien. Lo que os decía, muchas veces esa lesión prostática pues me da un semen de mala calidad. ¿Qué hacemos con un prostático? Pues los del lado claro lo castran, yo no castro. Yo me tengo que ir aquí abajo porque vuestro perro tiene que reproducirse aunque tenga mal la próstata, ¿vale? Entonces, tratamiento de elección, el Lipozane. El Lipozane es un producto que, bueno, lo que hace es inhibir la transformación en dihidrotestosterona y de esa forma provocar una disminución del tamaño de la próstata. Ventajas del Lipozane, que se administra en una semana y el efecto nos dura 6 meses, 1, y 2, que no me altera la calidad seminal, ¿vale? Se puede utilizar tantas veces como sean necesarias. Más productos que podemos utilizar, la deslorelina, el Superlorin, son unos implantes, funcionan muy bien, problemas, son muy caros. Son caros, pero en un momento dado también nos pueden servir para un problema de próstata. Problema de la deslorelina, que provoca infertilidad. Entonces, lo puedo utilizar, me va a durar 6 meses y en esos 6 meses yo sé que el perro no me va a funcionar. Luego debe recobrar la fertilidad. Digo debe porque no hay demasiadas pruebas hechas. La deslorelina es un implante que los del lado oscuro utilizamos para sacar perras en celo. Es un implante que se pone para inhibir el celo. Entonces, bueno, tiene acción a nivel del eje hipófisis-hipotálamo. Entonces, cuando tú lo pones en una perra en anestro, el efecto rebote que provoca es que la perra te sale en celo de inmediato. Problema de ese celo, que hay que quitar el implante porque si no, ese celo no es un celo útil. Se va a producir un hipoliuteinismo y una reabsorción de los posibles embriones. Pero bueno, que sepáis que es otro uso que tiene, ¿vale? Más medicamentos que utilizamos, la finasteride es el que se utiliza en humanas, se utiliza durante mucho tiempo, no tiene demasiados efectos a nivel de la fertilidad y bueno, en un momento dado es económico. Más el tamoxifeno, bueno, es muy rápido, produce un descenso muy rápido del tamaño de la próstata, pero me produce también esterilidad, con lo cual tampoco solemos utilizarlo. Más problemas que podemos tener en la próstata, la existencia de quistes. Fijaros aquí esos 2 ojos que tengo en aquella próstata. Esos son 2 quistes llenos de líquido. Y ahí que estoy haciendo, se ve un poco borroso, pero eso es, ahí estoy pinchando, estoy alcoholizando los quistes, ¿vale? Unos quistes prostáticos me pueden dar problemas. Ya os digo que bueno, pues lo normal sería castrar el perro y de esa forma involuciona la próstata y involuciona el quiste. Pero en un perro reproductor no. Tengo que buscar otra alternativa. ¿Cuál es la alternativa primera? Pues esta. Lo que hago es visualizo el quiste, cojo y lo vacío. Extraigo el líquido. Ese líquido lo voy a mandar a hacer un cultivo para saber qué es lo que tengo ahí. Y a continuación, una vez que vacío el quiste, dentro lo que hago es meter alcohol metílico. Alcohol metílico en una determinada dilución para esclerosar el quiste. Ese alcohol metílico lo que va a hacer es que las paredes del quiste se vuelvan duras y se van a crear adherencias y de esa forma se retrae el quiste. Funciona en un 25-30%, pero menos es nada. Ahí tenéis el procedimiento, ¿vale? Ahí tenéis el perro está sedado, entonces bajo sedación y guiando con el ecógrafo, lo que hacemos es visualizar el quiste, pinchar y esclerosarlo, ¿vale? Ahí igual, eso que veis blanco es la aguja y veis cómo el quiste va desapareciendo, ¿vale? Ese es el contenido que tiene el quiste. ¿Este procedimiento se puede realizar varias veces? Sí, pero lo suyo es, pues eso, 2, 3. Si a la tercera vez que lo realizas vuelve a recidivar, pues ya sabes que no funciona. Y por último, la otra opción que tenemos es quirúrgica, es la aumentalización de la próstata. Pero bueno, aquí puedo provocar una serie de lesiones que ya pueden hacer que el perro no sea útil en su vida reproductora. ¿Bien? Venga, pues una vez que hemos ovulado, de que sabemos cuándo ovulamos, de que tenemos el semen, lo manejamos, lo preparamos y inseminamos, llegamos a la fertilización. Pensar que en el perro, por un lado quiero que os quede claro que la fertilización se realiza en el oviducto y que los embriones se tiran 8 días pululando por el oviducto.
antes de implantarse. Están flotando, ¿vale? Una semana, más o menos. La implantación se produce hasta 15 y 17 días después de la ovulación, es decir, es una implantación muy retardada. Durante todo ese tiempo el embrión es lábil, está flotando y hay que tener cuidado con ciertas condiciones, ¿vale? Este periodo es el periodo oscuro en el que menos podemos actuar nosotros. Este periodo, por ejemplo, os voy a poner 2 vídeos así muy rápidos para que veáis la diferencia de lo que se puede hacer en humana y no podemos hacer en veterinaria. Esto es una ICSI, ¿vale? Una ICSI es una inyección intracitoplasmática. ¿Qué es lo que se hace? Yo tengo, ya habéis visto, 4 espermas y mi opción ¿cuál es? Hacer 5 inseminaciones para intentar que estén el día que tienen que estar en el sitio correcto, ¿vale? En humana no, en humana con coger uno, mira, eso que acaba de hacer es darle un toquecito, ¿vale? Para que deje de moverse, están en un medio hiperviscoso, ¿veis cómo se mueven? Que está, ¿vale? Le pegas un toquecito, lo captas y lo metes en la pipeta. Entonces te vas y buscas el óvulo, ahí tienes tu ovocito, tu óvulo, perdón. Lo colocas, evitas el corpúsculo polar, y lo que vas a hacer es fijarlo con una pipeta. Esa pipeta ahora lo que hace es tira de vacío y se va a pegar a las paredes, lo veis ahí como blup, se queda pegado, y ahora pincháis y metéis dentro el espermatozoide. Joder, así cualquiera. ¿Vale? Ahí lo tenéis. Pincha, pincha. Fijaros la elasticidad que tiene, cómo es la membrana. Y que se escapa. ¿Veis cómo avanza por la puntita? La cabeza se ha quedado ahí. Ahora ya rompemos, llegamos al sitio adecuado y ahí soltamos el espermatozoide, ¿vale? Veis que va saliendo, pum, y ahí ha salido. Y ahí lo dejo. ¡Hala! ¡Ole, ole! Ya está. Bueno, estas son las técnicas de reproducción asistida de humana. No os digo lo que vale un ICSI, pero lo podéis imaginar. Una pasta. Pensar que en humana, bueno, pues primero los procesos de superovulación para conseguir un número de ovocitos, de óvulos, bueno, pues están muy detallados, son procedimientos muy seguros, a pesar de ello un poco riesgosos, son caros, pero hay veces que el precio no tiene precio el conseguir lo que buscas. Entonces, tú una vez que te sometes al tratamiento de superovulación, te vas, te hacen una extracción de los óvulos, los ecógrafos que utilizan son espectaculares, o sea, cada folículo ovárico que tú pinchas para sacar los óvulos es de este tamaño, como el puño, o sea, para no fallar. A partir de ahí se le pasa el líquido de los folículos a los embriólogos. Los embriólogos tienen una práctica que es envidiable, con unas micropipetas de ese tipo, van buscando en una placa de Petri sobre una estufa con un CO2 determinado, van buscando esos óvulos, los separan, los desnudan, es decir, le quitan la zona exterior y los pasan a un medio de cultivo, ¿vale? Después, en ese medio de cultivo, los espermatozoides, en función de la calidad, se hace, o bien lo que tenéis ahí detrás, ¿veis ahí unos espermatozoides? Bueno, eso es un ovocito, y unos espermatozoides y se ponen juntos. Es una fecundación normal. O si no, se hace esto, una inyección intracitoplasmática. Que sepáis que el año pasado, creo que ha sido el año pasado, 2015-16, se ha conseguido por fin una camada en Estados Unidos, en Cornell, me parece que ha sido la universidad, mediante todo este procedimiento, ¿vale? Pero una vez. ¿Por qué? Porque tenemos un problema. Un óvulo humano es perfectamente fecundable. Un ovocito de perra necesita madurar 48 horas. Y las condiciones de maduración de esas 48 horas en laboratorio no están del todo conseguidas. Esta gente sí lo consiguió, pero bueno, ahí hay pequeños problemillas, ¿vale? Entonces, esta es la primera técnica que quiero que vierais y que... Lo segundo que os he puesto ahí, pues eso es un diagnóstico preimplantacional. Pensar que una vez que yo he fertilizado ese óvulo y tengo un embrión, ese embrión lo meto en mi estufa, en mi embrioscope, que ahora os pondré lo que es, dejo que llegue a un tamaño determinado, en este estadio que son 8 células, y como yo quiero saber si está sano o no está sano, lo que hago es, con eso que veis ahí, eso es un láser, ¿vale? Es un láser de pulsos que dispara y lo que hace es romper, hacer un hatching. Se ha roto la membrana y rompo una célula y me voy a llevar una célula, ¿vale? Ahí lo tenéis, como rompe la membrana y ahora lo va a absorber, esa célula va a salir por ahí. Esto mola, parece ciencia ficción.
ahí lo tenéis. Me cojo una célula y me la llevo, ¿vale? Ese embrión que yo tengo ahí en fase de 8 células, lo que hago es vitrificarlo, es decir, le someto a un proceso de ultracongelación rápida y lo dejo guardado hasta que tenga el resultado de esa celulita. Porque esa celulita es la que me va a decir de si ese embrión yo lo puedo implantar o no. Igual, son cosas que, para empezar, el genotipado del perro no está del todo claro, y para continuar, que bueno, no es fácil todo eso, ¿vale? La hembra, pues sabemos que el aumento de peso que se produce, ahí lo tenéis, es hasta de un 27%, pero solamente en los últimos 15 días. Lo que os decimos siempre, no me cambiéis la alimentación hasta que no lo tengamos claro. Las perras obesas son mucho más propensas a patologías, tanto del parto como del puerperio, ¿vale? Entonces, hay señores por aquí que saben mucho de alimentación más que yo y que os pueden hablar de ello, pero que os quede claro, ¿vale? Bien, una vez que hemos cogido, hemos inseminado, tenemos nuestra perra estupenda, ¿qué hacemos? Pues hacer un seguimiento de esa gestación, ¿cómo? Con la ecografía. ¿Cuándo se puede empezar a ecografiar? Pues si el ecógrafo es bueno y el ecografista mejor, a partir de los 15 a 19 días. Esto es un vacile. Os acabo de poner que la implantación puede tardar hasta 15 días. ¿Qué voy a ver yo con 19? Muchas veces nada. Entonces, creerme, es mejor tener un poco de paciencia y hacer la ecografía hacia los 25 días, que es cuando realmente me puede ser a mí mucho más útil, ¿vale? Además, hay que tener cuidado, 1, las fechas de las montas, hay veces que no nos acordamos bien, y 2, la ovulación. Lo que os he contado antes, mi máquina de progesterona es maravillosa, ya no solo porque me permite saber cuándo voy a inseminar una perra y demás, sino porque además me va a dar un pico de LH, lo que os he hablado antes, ese valor que está entre el 1,5 y el 3. Bien, pues sabemos que el nacimiento de los cachorros se va a producir a los 65 días más menos 1 del pico de LH. Es decir, si yo he hecho un buen seguimiento del celo, me va a servir hasta para saber cuándo me va a parir la perra. Tanto parir como para hacer una cesárea, ¿vale? Bien, ¿qué ocurre con las ecografías? Pues que es un método útil si está preñada, pues para ver, bueno, un seguimiento de los fetos, la viabilidad, etcétera, pero si no está preñada, para ver temas de reabsorción. Muchas perras no se nos quedan preñadas precisamente por esto, porque hay una reabsorción. Ahí tenéis cómo se ve una reabsorción embrionaria, ¿vale? Aquí tenéis la evolución, veis cómo esa vesícula que tiene un contenido en su interior con pequeños ecos se va involucionando, como va viendo cada vez menos contenido y llega a reabsorberse del todo. Hay veces en que esas reabsorciones pueden tardar hasta 2 meses. Hace poco en la Facul tuvimos una perra que nos volvió un poco locos, porque de hecho nos planteamos incluso abrir, porque tuvo una vesícula muy grande y que le duró pues aproximadamente hasta el día 55. Luego resultó que la perra tenía herpes virus. Entonces, bueno, más o menos nos hemos quedado tranquilos de que esa reabsorción embrionaria ha sido por un herpes. Bien, cuando la pérdida de la gestación es después de los 40 días, en vez de ser una reabsorción, lo que tenemos es un aborto. Ahí lo tenéis. Y cuando la pérdida de la gestación es después del 55, lo que tenemos es un parto prematuro. Los partos prematuros, yo he tenido alguna experiencia hace muchos años con ellos, de perras que han estado pariendo a lo largo de 4 días y los primeros fetos eran así y los últimos ser viables. Entonces, bueno, di que os hablo de hace mucho tiempo, cuando por desgracia para hacer una ecografía había 2 ecografistas en Madrid y había que esperar una semana que vinieran, con lo cual, y métodos diagnósticos no los que hay ahora. Bien, siempre que tengamos un cuadro de aborto, un cuadro de este tipo, tener cuidado con la descarga vulvar. ¿Por qué? Porque esa descarga vulvar puede contaminarme otras perras que tengáis en el criadero. Cuadros de brucela, cuadros de herpes, se contagian. Entonces, si una perra me ha tenido un aborto, si ha tenido un parto prematuro, me la cogéis y me la aisláis, ¿vale? A partir de ahí, las muestras que utilizamos para detectar posibles agentes infecciosos son muestras que tienen que ser enviadas al laboratorio muy rápido. Pensar que el herpes es muy lábil y desaparece enseguida. Entonces, las 4 cosas que solemos mirar y que pueden ser causa de aborto o de parto prematuro son brucela, herpes virus, clamidia y micoplasma. Hay un pack que lo hace el laboratorio, es caro, pero te quitas de en medio las 4 enfermedades y puede ser muy útil porque son patologías que se transmiten, ¿vale? Bien, ahí lo tenéis, más tipos de manchados, más tipos de exudados. ¿Qué ocurre? Que estas reabsorciones pueden venir, por ejemplo, por problemas de endometritis. Los problemas de endometritis son muy difíciles de diagnosticar. Ver cómo está el endometrio es realmente complicado a nivel de veterinaria. Las ecografías, bueno, te aportan cierta información
Si esa endometritis es por una hipertrofia endometrial quística, pero si no, no. Y se ha visto que un porcentaje relativamente alto de casos de infertilidad son debidos a ello. ¿Cómo actúa la endometritis? Por un lado, impidiendo el movimiento normal de los espermatozoides, no pueden ascender ni pueden permanecer en las criptas hasta que lleguen al oviducto, y por otro lado, destruyendo los embriones. El embrión no se puede implantar. Siempre que sospechemos de este tipo de patologías, podemos recurrir a los cultivos y las citologías, lo que os acabo de enseñar, ¿vale? Las citologías muchas veces no son diagnósticas y tenemos que recurrir a un procedimiento un poco más avanzado, como son las biopsias. Las biopsias, lo único, es un procedimiento a cielo abierto. Tenemos que estar muy seguros de que es necesario abrir la perra para coger un trozo de endometrio. Pero bueno, ahí tenéis un trabajo de Fernando basado en un número alto de muestras endometriales y lo que se encontró. ¿Qué más técnicas tenemos? Pues aquí tenéis nuestra endoscopia maravillosa. Ahí tenéis cómo entraba nuestra sonda en el cervix. ¿Y qué se puede hacer? Se puede dilatar el cervix. Se mete aire a presión, se dilata el cervix y entonces ¿qué hago yo? Me cuelo dentro del útero y tengo la opción de visualizar el útero. Yo lo he hecho un par de veces, bueno, una vez de chorra, os lo digo así de claro, iba a inseminar una perra, tenía un punch tremendo con un montón de sangre y de repente empujé y pasé de vestíbulo vaginal al útero. Claro, es un cambio espectacular, pasar de ver esto aquí todo rugoso a ver aquello liso, maravilloso, con 2 agujeritos. No lo he vuelto a hacer, no quiero intentarlo, porque entiendo que si yo voy a inseminar una perra, a mí lo que me interesa es que ese útero esté cerrado y estanco. Si yo entro y lo abro, por un lado me puede salir el semen y pueden entrar bacterias que no deberían entrar. Pero para casos de diagnóstico se hace, ¿vale? Ahí tenéis cómo se ve el aspecto de un útero en un perro sano y ahí está cuando tenemos una endometritis, ¿vale? Fijaros las manchas blancas, está rugoso. ¿Qué ocurre? Generalmente las patologías de este tipo, endometritis, vaginitis, todas, podemos recurrir a cosas también simples, tipo de sudado vaginal. O si no, cosas complicadas, pues tenemos que ir ya a nuestra maravillosa endoscopia. Eso que tenéis ahí es una perra, es una labradora. Veis que cuando entráis, pues se ve todo de un color más o menos blanquecino. Veis que hay una superficie como resbaladiza por encima. Hay moco. No está claro. ¿Veis ahí el moco filante de un lado a otro? Hasta un 7% de casos de infertilidad pueden ser producidos por vaginitis. ¿Veis? Mirad el moco ese filante que tengo ahí. Igual, eso me crea un ambiente uterino que no es el más adecuado. No os voy a hablar ahora de los cultivos y lo que podemos encontrar, la flora mixta, la flora preponderante, cómo cambian los cultivos a lo largo del ciclo, pero bueno, también hay que tenerlo en cuenta. Ahí veis que seguimos avanzando e incluso al final del vestíbulo vaginal, lo que es delante del cervix, tenemos una colección de pus. Es decir, esta perra evidentemente no habría forma. Ahí lo tenéis, ¿vale? Tiene manchas blancas e hipetequias. ¿Veis? Más líquido, más líquido, más líquido por todos sitios. Ahí lo tenéis, hemos llegado al final con todo su líquido, ¿vale? Todo su exudado, su moco filante y la pedazo de infección que hace que esta perra sea absolutamente infértil, ¿vale? Bien, ¿para qué nos sirve nuestra vaginoscopia? También hay veces que vais y es que esta perra mancha y yo creo que es que tiene un celo un poco raro. Bueno, un celo un poco raro, por ejemplo, ahí tenéis, fijaros, el mamelón ese que tengo ahí. ¿Lo veis? ¿Vale? Eso es un leiomioma, eso es un tumor. Entonces, muchas veces, es lo que os digo, para mí la vaginoscopia es un procedimiento súper útil para todo. O sea, temas de fertilidad, para mí es indispensable y necesario. Ahí lo tenéis. ¿Veis que la mucosa es muy friable? ¿Veis? Ahí he tocado con la pared y se ha puesto a sangrar. Ahí, más pequeño también.
¿Veis? Vuelve a sangrar en cuanto tocamos.